Qué gozo nos da poder estar nuevamente en sus hogares, transmitiendo este programa con el propósito de que sigamos aprendiendo sobre el tema de creados para alabarle. Pero ya en el programa anterior empezamos a tocar el punto o el aspecto básico que se necesita en la persona para poder ser un verdadero adorador. El punto, saben, es que podemos hacer las cosas simplemente por costumbre o porque nos gusta la música, porque la música toca el corazón y por muchas otras razones, pero el estudio anterior hablamos sobre tener sed de Dios. Hoy el tema es enamorados del Señor. Aunque suena un poquito raro eso, pero déjenme decirles, el punto es que todos nosotros necesitamos tener un acto de enamoramiento con Dios. El día de hoy vamos a tocar del libro del profeta Isaías, del capítulo 26, los versículos del 7 al 9, y permítanme leerlos. Dice: la senda del justo es llana. Tú que eres recto, allana sus caminos. Sí, en ti esperamos, Señor, en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Todo mi ser te desea por las noches. Por la mañana mi espíritu te busca. Pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es la justicia. Quiero hacer una pequeña referencia al capítulo 26 del libro del profeta Isaías. Dentro de todo el libro, que contiene un gran número de profecías, el capítulo 26 tiene la característica de que es una oración de Isaías al Señor. Es el volcar el corazón del profeta a Dios. Y entonces nosotros encontramos que este pasaje nos está hablando del amor que tiene el profeta por su creador. Y entonces toca algunos aspectos que yo creo que debemos conocer, porque Isaías era un hombre especial. Era un hombre que tenía pasión por Dios. Era un hombre que tenía una comunión profunda con Dios. Y una de las razones es que el libro del profeta Isaías es conocido en el Antiguo Testamento como el Evangelio del Antiguo Pacto. Nos da a nosotros una serie de datos sumamente importantes. Pero este capítulo 26 toca su corazón en el sentido de que nos pone a nosotros el corazón y la situación de su vida personal. Y entonces aquí hay algunas cosas que creo que debemos resaltar, y la debemos resaltar de una manera concreta. Lo voy a poner así. El texto empieza diciendo: la senda del justo es llana. Déjenme explicar esto porque suena un poquito extraño. La verdad es que todos tenemos un montón de tropiezos en nuestro caminar, en nuestra vida. Gente que no nos lleva bien, situaciones que no nos salen como nosotros quisiéramos. Hay un montón de situaciones. Pero aquí lo que dice es que el Señor allana, limpia o prepara el camino para que nosotros caminemos en Él cuando somos justos. Yo creo que eso es una realidad, pero siempre tiene un pero. Y ese pero es que no depende de nosotros, sino depende del mundo en que habitamos, y hay mucha gente que nos lleva mal. Y debemos reconocer que ese sendero del justo Dios lo prepara. Aunque nos hace vencer y nos hace salir adelante, siempre vamos a tener que pasar muchísimos escollos. Y Dios está al tanto para ayudarnos a dar los pasos necesarios. Esto nos lleva al conocimiento de Dios. Fíjense que nosotros necesitamos conocer mejor a Dios para amarle más. Yo creo que esa es una experiencia
que nosotros debemos ver. Otro aspecto más que habla el profeta Isaías es que dice, con respecto a Dios, le dice, tú eres recto y allanas el camino. Tú eres recto. Cuando está hablando de la rectitud de Dios, está hablando concretamente de un carácter puro, justo y santo. Por lo tanto, ese modo en que Dios es, también nos lo va a ir trasladando a nosotros. Porque recuerden que la Biblia enfatiza mucho que no solo fuimos creados a su imagen y semejanza, sino que debemos ser imitadores del Señor. Por lo tanto, nuestra vida debe caminar con esa justicia y con esa rectitud. El otro aspecto que dice el profeta es, esperamos en ti, Señor. En ti espero. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué significa esa frase de estoy esperando en ti? ¿Qué es lo que yo espero de Dios? Miren, yo espero de Dios muchas cosas porque lo conozco. Es un Dios de amor, por lo tanto yo sé que Dios me ama. Yo espero que el amor de Dios sea visible, sensible y parte de mi propia vida. Yo me doy cuenta de eso. Es importante que el esperar en Dios es esperar el cumplimiento de su palabra, esperar el cumplimiento de sus promesas, esperar el cumplimiento de todo aquello que Dios nos ha dado. Y saben, nosotros somos salvos, pero siempre estamos con esperar su segunda venida para el cumplimiento total de las cosas. Por lo tanto, nosotros seguimos esperando en el Señor, seguimos esperando que se cumpla todo lo que Él nos ha dicho y seguimos esperando su manifestación gloriosa. Pero mientras eso ocurre, nosotros nos centramos en Él, le amamos y le servimos. Hay algo aquí que debemos conocer. Una de las cosas que dice el texto es que espero en tus juicios, espero en la senda de tus juicios. Cuando uno lee eso, se queda pensando, ¿y cuáles son los juicios de Dios? ¿Nos está juzgando constantemente? ¿Nosotros somos sometidos a juicio? En cierto sentido, sí. Pero el hecho de conocer los juicios de Dios hace que nuestra vida se enderece y sea recta. Yo creo que es importante que nosotros conozcamos esto porque los juicios de Dios es simplemente revelarnos a nosotros qué es lo que le agrada de nuestra vida y qué es lo que no le agrada de nuestra vida. Y eso significa que Dios está poniendo en nosotros cierto nivel de justicia o de juicio para nosotros para que enderezcamos nuestro camino. El camino del justo debe ser un camino recto. Y por eso empieza diciendo que el Señor allana nuestro camino. Y el allanar el camino no es tanto con los estorbos, sino que nosotros mismos no estorbemos nuestro caminar. Lo importante aquí es que los juicios de Dios en gran parte están contenidos en su palabra. Si ustedes leen los 10 mandamientos, ahí tiene Dios un montón de elementos que nos indican en lo que debemos nosotros invertir nuestra vida y nuestro tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de los juicios, es que Dios nos ha revelado su palabra y Él juzga si nosotros la estamos cumpliendo o no. Nosotros necesitamos estar dispuestos para Dios en todo momento para caminar haciendo su perfecta voluntad. Así que yo espero sus juicios. Otro aspecto que me llama la atención es que dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de mi vida. Qué curioso que diga que hay un deseo por el nombre de Dios y un deseo por su memoria. Déjenme tocar esto de manera más específica. Yo tengo un deseo de su nombre. En la mayoría de todos los textos bíblicos que nosotros conocemos,
Cada vez que se menciona el nombre de Dios, está íntimamente relacionado a su persona. Es decir, el nombre no es algo diferente de la persona en el caso de Dios. Si yo digo su nombre, puedo decir Yahvé, estoy diciendo algo concreto de su naturaleza. Su nombre es un nombre que involucra a su persona y no puede ser ajeno a eso. Por lo tanto, yo deseo su nombre porque lo deseo a Él. Deseo estar con Él. El nombre Yahvé o Jehová, ese nombre tiene un significado profundo porque es mi Salvador. Es el Dios que me salva, el Señor que me da la salvación, el Señor que me cuida. Así que cuando yo hablo del nombre, y Dios aparece en la Biblia con muchos nombres, no solo el nombre de Yahvé o Jehová. Dios aparece con muchos nombres, porque cada nombre de Dios revela un área de su carácter y de su santidad. Por lo tanto, cada vez que mencionamos su nombre, estamos mencionando algunos aspectos de su carácter. Y si hablamos de eso, por ejemplo, El Shaddai, significa el que se preocupa por sus hijos, el que los bendice. Literalmente significa el que los amamanta, el que les da de comer. El Dios proveedor. Nosotros vemos que cada nombre tiene un aspecto básico del carácter de Dios. Y entonces nosotros miramos, por ejemplo, el Yahvé Sebaot o Jehová Sebaot significa Jehová de los ejércitos, poderoso, invencible. Y así podemos ir viendo el nombre. Y nosotros acudimos al nombre de Jehová y deseamos su nombre porque deseamos que haga algo poderoso en nosotros. Y si nosotros conocemos los nombres del Señor, nosotros podemos acudir a los diferentes aspectos de su carácter para que eso sea aplicado a nuestra vida. Yo creo que encontramos así un sinnúmero de elementos, pero creo que lo más importante en todo esto es que nosotros entendamos en qué consiste el deseo de su nombre. Y el otro aspecto es el deseo de su memoria. Déjenme decirles, cuando habla de memoria, está hablando de recuerdo, de memoriales. Está hablando de los eventos más poderosos de Dios en la historia. Recuerdan que cuando Jesús dio la Santa Cena, lo que dijo es: coman y beban esto en memoria de mí. En memoria es, no nos olvidemos de recordar siempre las grandes maravillas de Dios en nuestra vida. No nos olvidemos de recordar las grandes maravillas de Dios alrededor de nosotros y todo lo que ha hecho a través de la historia. Entonces nosotros conocemos que cuando se habla de que yo deseo la memoria es porque yo deseo recordar cuán buenas cosas ha hecho Dios por nosotros. Dios ha sido bueno. Y todo esto ocurre con un propósito: que nosotros tengamos presente que cada vez que nos acercamos a su presencia, algunas de las características de Él van a ser manifiestas en nuestra vida, según la necesidad que nosotros tengamos. Aunque entendamos que no venimos a Dios solo para pedir cosas, venimos para adorarle, venimos para amarle, venimos para alabar su glorioso nombre. Y por eso es que nosotros debemos desarrollar eso. Otro aspecto interesante que nos habla es: todo mi ser te anhela o te desea por las noches. Cuando nosotros ya nos quedamos disponibles para dormir, entonces tenemos como un brote de amor por Dios y deseamos estar en comunión con Él y dormir sabiendo que Él vela nuestro sueño. Yo creo que aquí hay algunas cosas que yo creo que debemos resaltar, porque juntamente con el deseo de las noches también es que por las mañanas, al nomás despertar, yo te busco. Es interesante ver: todo mi ser
te desea por las noches, y por la mañana mi espíritu te busca. Mi espíritu te busca. Déjenme utilizar eso. ¿De dónde salió todo ese amor y todo ese anhelo y deseo del profeta en relación con Dios? Yo creo que cuando nosotros analizamos esta situación, aprendemos algunas cosas. La relación que el profeta ha tenido con Dios ha sembrado determinadas cosas que hace que el profeta siga enamorado todo el tiempo. Y yo creo que cuando nosotros miramos todo lo que Dios ha hecho con él, desde el día que lo llamó para ser su profeta, nosotros podemos ver cómo el encuentro de Dios con Isaías puso un sello tan profundo en su corazón que jamás en su vida le quitó el anhelo, la pasión por Dios. Yo creo que eso debemos conocerlo muy bien. Y me parece a mí que si nosotros notamos esto, nos invita a algo. Él está hablando aquí ya de ciertas cosas que pasan todos los días en relación con Dios. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. En el capítulo número 6 de su libro, Isaías tuvo un encuentro con Dios. Dice aquí que él vio al Dios excelso y sublime sentado en su trono, y las olas de su manto llenaban el templo, y por encima de él había serafines, y cada uno de los cuales tenía 6 alas, y cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. El pasaje continúa porque, imagínense ustedes, miren, el encuentro con Dios es sumamente especial, porque el encuentro con Dios trae consecuencias a nuestra vida. Cuando Dios se manifestó a Isaías, entonces Isaías cae de rodillas delante de Dios, cae postrado delante de Dios, y le dice: Señor, yo no soy digno. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y creo que no es una referencia solamente a ser mal hablados, es una referencia al pecado del pueblo. Y entonces Dios le dice: yo perdono tu pecado. Y uno de los ángeles toma un carbón encendido y toca la boca de Isaías y le dice: esto ha quemado tu pecado, tú eres perdonado. Y entonces Dios le da una misión. Quiero que entendamos un pequeño principio aquí que no podemos pasar por alto. El principio es este: si nosotros llegamos a Dios, algo ocurre en nuestra vida. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, algo ocurre en nuestra vida. Nunca saldremos igual que como llegamos a su presencia, porque Dios siempre hace algo con nosotros. Con el profeta Isaías, en su encuentro, Dios le llevó al reconocimiento de su pecado. Pero al mismo tiempo que le llevó al reconocimiento de su pecado, lo limpió de todo su pecado. Lo perdonó, le quitó toda la maldad que había en él. Y todavía más, le dio un propósito a su vida. Lo llamó para ser profeta. Lo llamó para hablar en el nombre de Dios. Y creo que es muy importante que nosotros notemos que cada vez que nos encontramos con Dios algo así ocurre. Fíjense que el aspecto que estamos tocando hoy en el libro del profeta nos habla de que el Señor está cuidando la senda del justo. Claro, es su experiencia. Dios limpió su camino, Dios limpió su corazón, le dio un propósito a su vida, y eso lo hace que sea alguien que espere en el Señor y que conoce los juicios de Dios. Él mismo no necesitó que Dios dictara una sentencia: eres un pecador y estás perdido, sino que él mismo se dio cuenta, al ver la maravilla de Dios, al ver la santidad de Dios, él se vio adentro y dijo: yo no soy como es Dios, yo no soy puro ni santo.
el resultado fue que Dios lo purificó. Si ustedes se dan cuenta, el anhelo de Dios viene de un encuentro personal con Él. Y yo quiero compartirles a ustedes algo porque en mi propia experiencia puedo decir lo mismo. Yo llevé un buen tiempo desde que me convertí y empecé a caminar y me entregué, es cierto, pero la pasión les hacía falta a mi vida. Le hacía falta un anhelo y una fuerza que yo necesitaba, porque necesitaba estar en la presencia de Dios. Hasta que un día, en oración, ante una situación conflictiva, me encontré cara a cara con Dios. Y Dios habló a mi corazón y puso paz en mi corazón por todos los problemas que yo estaba pasando. Y por supuesto, me llenó de su Espíritu Santo. No voy a tocar toda esta experiencia completa, pero lo que quiero decir es que eso marcó mi vida, eso marcó mi futuro, eso marcó mi manera de ser. Yo estoy marcado por Dios y creo que la mayoría de nosotros debiéramos estar marcados por Dios, y los que no estén marcados tienen que buscar alguna experiencia sobrenatural con Dios, porque eso va a sellar su vida para la eternidad. Va a poner pasión en sus corazones y los va a llevar hasta el punto de amarlo por sobre todas las cosas. Yo he visto a través de mi caminar con los años que muchas personas caminan y se enfrían. Pero algo puso Dios en mi corazón, y es esa pasión y ese fuego. Yo no puedo pasar un día sin estar en su presencia. No puedo levantarme sin buscar su rostro. No puedo estar sin un solo día sin leer su palabra y estudiarla. Por esa razón es que yo veo que ese fuego se mantiene y se mantiene y se mantiene. Es el amor y la gloria de Dios funcionando en nuestra vida. Por la mañana te busco, por la noche te anhelo. Y todavía más, dice el profeta, con esto termina el verso 9. Porque cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es la justicia. Déjenme explicar esto, porque es lo mismo que pasa en las personas, en nosotros. Si nosotros nos encontramos con Dios, lo primero que va a ocurrir es que nos va a manifestar en qué nivel estamos de pureza. Siempre que ocurre eso, así le pasa al ser humano. Siempre que nos enfrentamos cara a cara con Dios, caemos ante su presencia, rendidos. Pero Él tiene el cuidado de levantarnos, de limpiarnos y de enviarnos. Yo estoy convencido de que Dios quiere que esto sea cumplido en la tierra. La gente de este mundo necesita oír de Jesucristo, conocer su verdad y darse cuenta de que conociendo la verdad, la vida del ser humano puede cambiar, y puede cambiar radicalmente, y ese cambio puede darle una razón y un propósito a su vida. Veo que a cada uno que en la Biblia tiene un encuentro con Dios, ese personaje se quedó con Dios para siempre. Creo que es importante que veamos esto. Aunque vamos a analizar otros aspectos por qué fallamos, pero lo más importante, mis hermanos, es que debemos trabajar por un enamoramiento constante con Dios. Él nos llamó a eso, y Él nos va a llevar en el camino de la justicia y en el camino de la pasión por Él. Yo quiero dar gracias a Dios por eso, porque es un regalo lo que Dios nos ha dado. Padre, yo te bendigo por todo lo que tú has hecho por nosotros. Hago memoria, Señor, de cuántas cosas buenas has hecho en nuestra vida. Hago memoria, Señor, de lo que hiciste en la cruz del Calvario, y hago memoria de todo lo que has hecho a través de los siglos. Pero principalmente recuerdo que has sido bueno conmigo, has sido bueno con mi familia, has sido bueno con mis hijos. Yo quiero bendecirte por eso y quiero darte gracias por eso, pero ese Dios
es bueno para todos ustedes que están viendo en el programa. Es el que quiere tocar su corazón para enamorarlos, para recogerlos para sí y tenerlos siempre con Él. Padre, gracias por eso. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a nuestro siguiente programa.